Hola, ¿qué tal alumnos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde estamos explicando las actividades del primer proyecto de español de primer grado de secundaria. Les recuerdo que el proyecto que estamos viendo se llama El placer de la lectura y consiste en leer narraciones de diversos subgéneros. En esta ocasión vamos a explicar la fase 2 del proyecto, pero antes de empezar este video, te recuerdo que al final de la fase 1 tenías una pequeña tarea donde tienes que leer un cuento del subgénero narrativo de tu preferencia. Puede ser un policíaco, de terror, de ciencia ficción, aventura, cualquier cuento que te llame la atención, lo vas a leer y vas a anotar algunos datos que vienen al final de la fase 1. Te recuerdo que es muy importante que realices esta tarea antes de empezar a ver este video porque vas a necesitar datos de tu cuento para realizar un análisis en cada una de las siguientes fases de nuestro proyecto para que al final de este realicemos un pequeño reporte de lectura, ¿no? Continuamos entonces con las actividades de la fase 2. La fase 2 de nuestro proyecto se llama Reconocemos las funciones narrativas que cumplen los personajes típicos de un subgénero narrativo. La primera instrucción dice, antes de continuar, lee los ejemplos de los esquemas en la página 91 de tu libro de español sobre las funciones narrativas y cómo identificarlas. Subraya en los esquemas las ideas más importantes de lo que leas. Les recuerdo que cuando vemos un antes de continuar, tenemos que ir al libro, no es algo que tengas que entregar, no es una evidencia, pero sí es algo muy importante que debes de tomar en cuenta, que debes de leer, porque te ayudará a realizar las actividades siguientes. Aquí tenemos otro antes de continuar, que dice, lee el Eureka de la página 92 de tu libro. Los Eureka son esos recuadros amarillos que tienen también información muy importante de los temas de reflexión. Y ahora vamos a ir a nuestro libro de español. En la página 91 tenemos dos recuadros. El segundo recuadro tiene información acerca de las funciones narrativas de los personajes y te pone como ejemplo el cuento Tenga para que se entretenga que leímos en la fase 1. Y las funciones narrativas que menciona son el ser amado, el que ordena la acción del protagonista, el que recibe los beneficios, el protagonista, el aliado y el oponente. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es aquel personaje principal de la historia que desea lograr un propósito o resolver un problema y para esto tiene que realizar diferentes acciones. El ser amado puede ser un personaje o algo que quiera lograr el protagonista. El aliado es aquel personaje que ayuda al protagonista a lograr su propósito. Y el personaje oponente, que muchas veces lo conocemos como el antagonista o el villano, es aquel personaje que le pone trabas o que bloquea las acciones de el protagonista para que no logre su propósito, ¿no? Esos son los cuatro funciones narrativas principales de los cuentos, pero también tenemos aquí el que recibe los beneficios, que es algún personaje que se beneficia si el protagonista logra su objetivo, y el que ordena la acción del protagonista, que es el personaje, motivo, fuerza interna o externa que mueve al protagonista. En el ejemplo de Tenga para que se entretenga, sería la motivación del ingeniero Andrade, pues encontrar a su hijo, ¿no? Que recordemos que se fue con un hombre misterioso. Cabe aclarar también que muchas veces los personajes cumplen diferentes funciones narrativas, o sea, el mismo personaje puede tener una función y otra, ¿no? Pero en los cuentos, pues, generalmente hay muy pocos personajes. Regresamos a la actividad de la fase 2. Y te recuerdo leer el Eureka en la página 92 de tu libro.
La actividad dice así: una vez que hayas leído el cuento que elegiste, es decir, el de la tarea que tuviste al final de la fase 1, identifica las funciones narrativas de los personajes y contéstalas en el siguiente cuadro. Datos del cuento, primeramente, ¿cómo se llama el cuento que leíste? ¿Sí? No nos estamos refiriendo a Tenga para que se entretenga, nos referimos al último cuento de la fase 2, el que tú tenías que escoger. ¿Quién es el autor? ¿Quién es la persona que escribió ese cuento? Aquí lo vas a poner en este recuadro y después vamos a identificar las funciones narrativas que acabamos de ver ahorita en el libro, que acabamos de ver las descripciones. Conforme a esas descripciones vas a identificarlas en tu cuento. Así que me vas a decir en este cuadro quién es el protagonista de tu cuento, quién es el ser amado, quién es el aliado, es decir, el que ayuda al protagonista, y quién es el oponente, es decir, el que estorba al protagonista. Y esta pequeña actividad, junto con estas lecturas, sería toda la fase 2. Es una fase muy cortita, así que tómate tu tiempo para que puedas hacerla de buena manera, para que puedas realmente lograr identificar las funciones narrativas, porque eso es lo que queremos aprender en esta fase, aprender a identificar en un cuento quién es el protagonista, quién es el ser amado, quién es el aliado y quién es el oponente. Ese es el aprendizaje que te debe de quedar de esta fase. Así que por favor, te reitero, hay que ir a la página 91 y 92 de tu libro y leer los esquemas y el eureka, y también hay que tratar de subrayar con tu lápiz las ideas principales para que de esta manera sea más fácil retener esta información. Es muy importante que realices este recuadro, ya que al final del proyecto lo vas a necesitar retomar para elaborar un reporte de lectura. Sería todo en este video y nos vemos en la fase 3.